Bueno. Lo anunciamos recién en los temas principales que vamos a desarrollar aquí en el programa. ¿Cuáles son los nuevos cambios, las actualizaciones en temas tan importantes como jubilación, divorcio, sucesiones? Una amiga de la casa más que especializada en este tema, la abogada Marcela Micames, abogada previsionalista, está con nosotros. Hola Marce, ¿cómo va? Hola Marce. Feliz año, Marce. Un gusto recibirte. Bueno, feliz año. Feliz ¿Qué? año. Y envidiamos sanamente, obviamente, el bronceado que trae Marcela Micames aquí en el estudio. ¿De qué costa está llegando, Marce? Bueno, año nuevo, novedades en todos los sentidos. Este presidente nos ha puesto a estudiar a todos. Claro, Así muchas que novedades. sí, esto que vamos a hablar ahora, la parte jurídica, está en el proyecto de ley, no está en el DNU. Ajá. O sea que todavía no está vigente, porque el DNU está vigente, Sí. sabemos, Sí. desde el 29 de diciembre, mientras que el proyecto de ley tiene que ser tratado en el Congreso, inclusive puede ser que algunas cosas queden y otras no. Exacto. Se puede tratar, digamos, esta ley. Pero si se aprueba, tal como se ha proyectado, con respecto a las jubilaciones, es un cambio muy profundo, trascendental y además nos cambia una historia que venimos teniendo desde el 2009. Personalmente creo que era una conquista que se había logrado a nivel jurídico y seguridad jurídica y constitucionalismo, que era tener una fórmula de movilidad jubilatoria por ley, como dice la Constitución Nacional. El artículo 14 bis dice que las jubilaciones y pensiones serán móviles y una ley del Congreso establecerá cómo se va a actualizar la jubilación. Eso lo tenemos fijo desde el 2009 y este proyecto, en cambio, lo que propone es, por supuesto, por ley, delegarle al Poder Ejecutivo, o sea que sigue siendo por ley. Lo que pasa es que una ley se lo encarga al Poder Ejecutivo y este Poder Ejecutivo establecerá una fórmula automática que no se ata, por lo menos no lo ata esta ley a algún índice o baremo o alguna fórmula oficial, sino que dice que solamente va a estar atada a valores de equidad y me quedó bien la palabra como lo dice, se me fue, sustentabilidad económica. Entonces, ¿Se equidad puede no traducir más justicia. fácil eso para que la gente Claro, ¿qué el sería? jubilado o jubilada que está escuchando el ¿Cuál es el programa? concepto de equidad? A ver, equidad, Equilibrio, que sea justo para cada parte. Claro. es la justicia de cada caso. Sí. No es justicia, es la justicia que yo en este caso ajusto el valor de justicia para que en este caso particular sea más compensador de las deficiencias. Justicia no es equidad. Y además la equidad va a estar limitada o condicionada por la sustentabilidad económica ¿De quién? ¿Del jubilado o del Estado? del Estado. Entonces, ojo con esta fórmula automática, porque no habla de que, insisto, de que se ate a una fórmula ni a un índice. Habla de esos valores que van a ser estudiados y analizados ni siquiera por el Congreso, Ahora, dentro de una... es más filosófico. Entendiendo la frase Más filosófico, premium del ¿no? presidente, entendiendo la frase premium del presidente que está en la remera, que es no hay plata. Si el presidente dice no hay plata y esta ley dice hay que atarse a la sustentabilidad, uno deduce que para los jubilados con esta nueva ley no va a haber plata. Ojalá no pase eso. El famoso caso Badaro, del cual todavía estamos teniendo sentencias y fallos. Caso Badaro es de noviembre del 2006, una debacle jurisdiccional, una litigiosidad altísima, donde se obligó a los jubilados a ir casi masivamente a los tribunales. Fue esto. Fue una ley del Congreso, otra vez ley del Congreso, que decía la ley de presupuesto es la que año a año va a determinar la fórmula. La ley de presupuesto no lo hacía. Acá entiendo que el presidente sí va a fijar una fórmula. Así que no vamos a estar... Va a ser parecido, pero no igual. Pero la ley del Congreso no establecía por ley de presupuesto ningún tipo de movilidad y por eso los jubilados no tenían ningún tipo de aumento. Y ahí es donde vino el caso Badaro a decir algo hay que darles aumento. La Constitución dice que hay que darles aumento. Acá no es que no se les vaya a dar aumento, quiero ser clara. La ley dice que la ley le va a dar al Poder Ejecutivo la facultad de establecer una fórmula automática. Ahora, o sea que Marce, va a tener que fijarla. Ajá. La fórmula decís va a estar. Va a estar. Ahora, ¿pensás que los puede beneficiar alguna vez en la vida? Porque yo no entiendo por qué en este bendito país están tan relegados y no sé por qué tienen que cobrar 2,50 pesos que no les alcanza para nada. ¿Por qué? ¿Porque no producen? ¿Porque no están activos? El ¿por 50% qué? del presupuesto... O sea, es una estupidez, perdón que lo diga así, pero me enerva Sí, porque ves lo que ganan los jubilados, una falta de respeto, no les alcanza para nada y van directo, lamentablemente se los empuja
a una vida desgraciada, ¿me entendés? miseria. Porque no puedes comprar un medicamento con los que salen hoy, no tenés para vivir. ¿Cómo pagar? O sea, ni hablar si tenés que pagar un alquiler, ya sos indigente directamente. O sea, un horror. No entiendo por qué. El 50% del presupuesto de la Argentina va a la seguridad social. Ahí está la explicación. O sea, si lo ves como un gasto, si lo ves como alguien que no produce, como bien dijiste vos, y sí. Ahora, si lo ves como un servicio que tiene que estar a cargo del Estado, como la justicia, como la educación, que no sé si te dan plata, no sé si uno produce la salud, al contrario. Bueno, ahí es donde uno lo va a pensar desde otro punto de vista. En nuestro Estado de Derecho, como está conformado y desde la Constitución misma, la seguridad social es parte de las cargas del Estado. Y cuando eso no pasó, hablo de las FJP, así estuvimos, que también lo estamos padeciendo todavía ahora. Gente con una contingencia concreta, que era invalidez o muerte, porque no llegaron a la vejez, las FJP no llegaron a tener 30 años. Entonces tenemos jubilados de AFJP, inválidos o muertos, cosas que uno no elige tener, ¿no? Porque nadie quiere incapacitarse joven ni morirse joven, que cobran no menos de la mínima, porque la mínima ya es una fortuna para ellos. Y estos casos los tenemos ahora. A ver, estamos planteando causas judiciales. De hecho, el gobierno saliente lo prometió, como siempre se ha prometido muchas veces, de hacerlo automáticamente, pero no se hace, que es jubilados y pensionados de menos de la mínima que cobran 20.000, ¿Hay 5.000, jubilados de 10.000 AFJP que cobran pesos. 20.000 pesos? Sí, señor. Y esos son los de AFJP. Por eso quiero decirlo acá, O sea, el modelo porque que- tengan digo, cuidado. No es menor Pará, esto pará. que está diciendo, perdón porque este gobierno está hablando de volver a ese tipo de modelos de la FJP. Y vos me estás diciendo que hay jubilados que tributaron, que pagaron, que trabajaron y que cobran 20.000 pesos. Claro, tributaron y pagaron poco, pero no por vagos, no porque hicieron moratoria, no porque son planeros. Tributaron poco porque se murieron o porque se enfermaron. El primer caso de Mendoza judicial, que de hecho es de nuestro estudio, es un muchacho que con 36 años le descubrieron una patología cardíaca y no pudo trabajar más, y tenía 2 hijitos, tampoco Sí. tenía una banda de hijos, como siempre se dice. Y ese chico, cuando me vino a ver, cobraba 63 pesos. Ahora teníamos que preguntarle, no le quiero decir el nombre, pero debe estar, esos 63 pesos hoy, 10 años después, serán 6.000 pesos. De jubilación. ¿Qué carácter de cobertura, qué seguridad social te da eso? Porque la FJP o el sistema privado, donde todavía está, y así lo están padeciendo, Perú, Chile, y se lo quieren sacar encima y no pueden, la verdad, es un sistema de capitalización individual. Entonces vos pones plata en tu cajita, Claro. se confunde caja de ahorro Sí. con seguridad social. Una cosa es lo que vos aportás en tu cajita, de hecho se llamaba así, cuenta de capitalización individual. Entonces cuando vos llegás a los 30 años, la idea era abrir la cajita y decir, mira, hay tanta plata, te la doy en cuotas hasta que te mueras. Pero ¿qué pasó? Esta gente en la cajita tenía poca plata, porque se le ocurrió morirse o se le ocurrió enfermarse. Lo digo, por supuesto, con todo el respeto que eso merece. Entonces, había poca platita. ¿Y cuántos viudas y cuántos hijos dejaste? Y bueno, te doy lo que alcance. Y eso no se derogó, eso sigue estando. Porque la FJP lo que hacía era recaudar. Pero cuando ocurría la contingencia, esa plata, como seguros, por eso digo, se confunde el régimen de seguros y el régimen de una caja de ahorro, esa plata se le daba a una compañía de retiro. Y esa compañía de retiro que recibía toda la plata junta, poquita o muchita, la invierte y a vos te va dando la rentabilidad más una cuota. Entonces, las compañías de seguro de retiro siguen estando. Es decir, las personas jubiladas, entre comillas, por ese régimen, porque la contingencia ocurrió antes de que el sistema de capitalización se derogara, siguen estando y siguen cobrando y siguen atadas a eso. Y tienen que hacerle juicio al Estado Nacional como garante de esos contratos de renta vitalicia, le hace juicio al Estado Nacional para que complemente y cobre por lo menos la mínima. Claro. Marcela, entonces, ¿cuál sería el panorama que puede esperar, digamos, un jubilado o pensionado si se da lugar a la ley metida al Congreso? Si buscamos una fórmula automática, seria, que se ate a algún baremo, sea un índice salarial, sea inflación, esos serán, hay teams, acá hay equipos, el equipo que está por la inflación y el equipo que dice no, las jubilaciones vienen de los sueldos, cada vez que suben los sueldos tienen que subir las jubilaciones. Sea uno, sea lo otro, si se está fijando a una
un índice serio que se mida, porque también nos ha pasado en alguna época de la historia que no se medían la inflación o la pobreza o los índices. Ahí, y la equidad, como dice la misma ley, el proyecto de ley, la equidad también va a ser un parámetro sin perjuicio de que la sustentabilidad económica nos va a marcar también algún condicionamiento, pero no va a ser el determinante. Podemos esperar que esta fórmula automática sea buena, o que por lo menos sea equitativa, como la ley le manda a hacer. Pero si no es así y pesa más la sustentabilidad económica, el hay plata o no hay plata, esto ya lo vivimos. En la época de Badaro era, si la ley de presupuesto lo fija, hay movilidad. O sea, si hay plata, va a haber movilidad. Es el mismo concepto. Y siempre, como bien decías vos, la válvula de ajuste va a ser la seguridad social, el jubilado y el pensionado. Sepamos que la seguridad social son 19 millones de beneficiarios en todo el país. Claro. 9,5 son jubilados y pensionados. Los otros son sistema no contributivo, o sea, asignaciones familiares, asignación universal por hijo y pensiones no contributivas. Entonces tenemos la mitad de sistema no contributivo y la otra mitad de sistema contributivo. Por eso, como se piensa en los sectores más vulnerables, y me parece fantástico, y en tantos niños también, porque en definitiva es eso, ¿no? Así están pensados los planes sociales. También que se piense en el adulto mayor. A mí me da mucha bronca, de verdad. Digo, ¿quién puede hacer algo? Porque todos tenemos, digo, tu papá, mi mamá, digo, y escuchamos y años relatos, de trabajo y de entrega. Claro, y vos decís, ahora, no les alcanza para nada. No viene de ahora, pero ¿no? nadie lo ve. Digamos, políticos, nadie los ve. No entiendo, no tienen padres. O sea, me da mucha bronca. Ahora, Marcela, dijiste al comienzo, creo no haber escuchado mal, que era un cambio muy esperado, ¿no? El de las jubilaciones, el de la movilidad. El de cómo encarar esta ley, digamos. Eso iba a decir. Es verdad que se necesitaba un cambio. La ley actual, que es ley y tiene fórmula y tiene periodicidad, otra cosa que tampoco el proyecto dice, ¿cuándo me van a dar los aumentos? Dice fórmula automática, pero no le dice cada cuánto darlo. Okay. Estamos muy a expensas de que el presidente haga esto que estamos diciendo. Si lo hace, estamos bien, pero es como muy libre el poder, el cheque que se le ha dado, ¿no? Pero bueno, retomo. La ley que tenemos no sirve. Eso ya se sabe. Es la 27609, empezó a regir desde marzo 2021. Este año dio un 110% de aumento, cuando la inflación sabemos que pisó el 160%. Y los índices salariales, que es lo que siempre se dice y desde la doctrina de la Corte se dice que hay que mirar los salarios para aumentar las jubilaciones, los índices salariales también están en 140 y 150%. O sea que la fórmula quedó achatada, y si venía mal, en diciembre terminó de ser aniquilada, porque en diciembre se entró a jugar una válvula de ajuste, justamente un tope, y ese tope hizo que quedara en 110% la fórmula actual. La fórmula actual, como les digo, sí tiene una periodicidad, se paga 4 veces al año, y tiene una fórmula establecida que la mitad es salarios, pero la otra mitad es tributación. Entonces, parecido a esto de si hay plata, en el sentido de que si entra plata, la movilidad va a ser, y si no, no lo va a hacer. Y es verdad que esta movilidad de este año no anduvo, y el mejor ejemplo fueron los refuerzos. Vieron que tuvimos refuerzo, suplemento, decirle como quieras, lo que estaba haciendo ahí el gobierno, parches. Parches. Sí, señora, reconociendo que la movilidad no alcanza. Así que sí es necesaria esta modificación, la aplaudimos en el sentido que es un reconocimiento de que algo hay que hacer y no quedarme con que la ley dice eso y nada más, o dar refuerzos que son muy injustos, se les da a uno y a otros no, eso sí que no están atados a nada, si habían elecciones nos dieron mejores refuerzos, si no habían elecciones nos dieron peores refuerzos, así que seguro hace falta algo. Ahora, tan libre es como que estamos muy atentos a qué significa tanta discrecionalidad. Claro. Perfecto. Pasamos al tema de divorcios. ¿Te parece, Marcela, qué tema también, no? ¿Cuánto ¿También cambio? lleva cambios esto? Y sí. ¿Los abogados se están agarrando la cabeza o no? Divorcios Sí, se lo están agarrando. Sí, sobre todo con la parte de divorcios. No es mi especialidad, quiero aclarar, pero bueno, soy abogada, así que sí, es muy complicado porque se lo ve al divorcio como si fuera un trámite. La disolución del vínculo particularmente no es lo más importante. De hecho, eso se hace rápido en el Poder Judicial. No es verdad que los plazos sean largos, ni que sea caro, ni que sea difícil. Mientras esté todo ok entre las partes, ¿o claro, no? exacto. Las partes, si están de acuerdo en divorciarse, el juez te divorcia. No quiero poner plazos, pero en Mendoza, por ejemplo, se puede hablar de un plazo muy acotado, menos de 6 meses. Entonces, lo que se pretende reemplazar, con la excusa de que son plazos más acortados o acotados, no es cierto.
En realidad ya son plazos acotados. Y toda la debacle de derechos y de convenios que están atados a un divorcio, eso no se va a poder hacer administrativamente. Hay régimen de visitas, régimen de alimentos, el control parental. Hay todo un montón de convenios que a veces se arreglan por convenios entre las partes, pero atrás de ese convenio hay un mediador, hay abogados que representan las partes, que asesoran a las partes, porque nos guste o no, creo que tan viejo como la humanidad es el conflicto cotidiano, de convivencia. Sí. O sea, las personas no están de acuerdo y por eso se divorcian. Entonces no se van a poner de acuerdo en todo lo demás. Y hago un paréntesis y ya te dejo seguir. ¿Pero en qué quedó el divorcio express? El famosísimo, o sea, que entró, que nos quedamos con que está en auge, quedó en vigencia, está en vigencia. Está en vigencia, claro por que eso, sí. ¿Qué vendría a ser ahora algo nuevo en realidad? Sacarlo del Poder Judicial. No está en express. Lo que ellos dicen es sacarlo del Poder Judicial y hacerlo en una oficina. O sea, vos podés ir a una escribanía, por ejemplo. Que sí, dice, un acuerdo de partes, certificar las firmas y ya está. Esto se va a hacer administrativamente y se pretende que el funcionario actuante, a diferencia de un juez, va a chequear una situación de hecho. ¿Están casados? Te divorcio. O sea, no se va a meter en todo lo que está atrás, del divorcio? Que es acordar, y es muy raro que encuentres un matrimonio en el que no tengan nada para repartir, ningún hijo para sacarse, tirárselo, tironeárselo entre ellos. Insisto, acá hay un tema de la humanidad que se pelea y tiene distintos intereses y por eso tiene que venir una tercera parte que viene a ser el juez que con la juridicidad y con la legitimidad correspondiente dirime el conflicto. Vale. O sea que no sería lo mejor, Marce, hablando de esta cosa de instantáneo, como si todo estuviese, ¿no? Claro. Sino sí avalado por un juez y esto de los derechos es lo que le corresponde a cada uno. Esto exactamente, esa es la idea, que un juez sea el que intervenga con asesores. Acuérdense que está el asesor de menores, que también vela por los intereses superiores del niño. Y a veces los padres, peleándose por lo que a ellos les importa o para lograr un acuerdo económico, se olvidan o acuerdan cosas con respecto a los hijos. Dos preguntas. La primera es si hay algún caso en el que sea tan simple divorciarse en otros países. Y la segunda es, esto le daría mucho más poder, en el caso de las parejas, al cónyuge, digamos, que tenga mucho más poder, digo, económico o lo que fuera. Porque uno puede ejercer presión de tipo económica y demás. Y, a ver, no te digo obligar, pero sí meter presión, como se dice, para que la otra persona firme. Totalmente. Ahí es donde entra el abogado. El abogado, recién hablábamos del juez, y la figura del abogado es justamente defender esos intereses del más vulnerable, de asesorarlo, de que no firme cosas. Después vamos a estar de vuelta en los tribunales, arreglando nulidades, demostrando que el que firmó estuvo sometido a una violencia, no física, quiero decir, una presión intelectual inclusive, o económica, como bien decís. Entonces, eso de hacerlo todo rapidito, después termina trayendo otros problemas, e insisto, lo que se quiere sacar del Poder Judicial y hacer administrativamente es rápido en el Poder Judicial. Claro. Esa parte es la más simple y la menos común, como bien decís vos. La otra es la que va a generar un montón de conflictos que están, porque la persona que, el matrimonio, la familia, mejor dicho, que se somete a un proceso de familia, ya tiene un conflicto que lo trae de la casa y ese conflicto necesita que esté apuntalado por personas que, los abogados, por su parte, que velen por los intereses de cada uno y un juez que dirima con la juridicidad correspondiente. En este caso, vos sentís, digo, como abogada, que el Poder Ejecutivo se está metiendo sobre el judicial, digo, como que está avasallando el principio de la Argentina de la división de poderes. Totalmente, eso fue otra cosa. Cuando dije dos cosas, la otra parte es esa. Pongámonos un poquito más encima, más por arriba, y veamos que nuestro Estado tiene 3 poderes. Y por algo existen los jueces, por algo existe el Poder Judicial, por algo las cosas no se dirimen todo administrativamente en una oficina que se ponen los sellos. Porque si es por eso, vamos a empezar a administrativizar y a agilizar todo conflicto que se lleva al Poder Judicial. Entonces, ojo con eso, con creer que hacerlo rápido es hacerlo mejor y centralizarlo, como bien decís todo, en un solo poder del Estado, no va a necesitar el control del otro poder del Estado. Nos va a llevar, y con un planteo mucho más grave, a los tribunales tener que ir, como dije, a arreglar nulidades, a arreglar
convenios de personas vulnerables que filmaron cualquier cosa porque no estaban asesorados y también protegidos por la visión de un juez. Sí. Que a su vez hay que decirlo, dentro de, como bien decís, la división de poderes, cada poder tiene su vía recursiva. O sea que si el juez mismo también mete la pata, por así decirlo, también hay una vía recursiva dentro del Poder Judicial para revisar la posición del juez. Mientras que esta cuestión tan rapidita, tan tajante a nivel administrativo, te pusieron el sello y Claro, te divorciaste También, y no lo puedes arreglar. También hay que decir, digo, ojalá los poderes funcionaran como debiesen. sí, obvio. Eso también, digo, porque así, digo, entiendo y comparto lo que decís, pero también hay que decir que hay un montón de poderes que funcionan lento, que funcionan mal. Lo escuchaba, digo, esto es Acuña Olivarón los otros Burocracia días, pura. porque tiene que ver justamente que llegó a una oficina y que caía gente que no prendía computadoras y no hacía nada. Entonces digo, y sabemos en los poderes judiciales que funcionan muchas veces lento, que hay oficinas repletas de personas que trabajan y poco, digo, el juez con su secretario, hay un montón de personas que, digo, y también hay cosas que son lentas. Y ojalá eso, porque hay vidas detrás y porque hay historias detrás, y yo entiendo que los abogados trabajan y muchos trabajan bien, otros no tanto, pero también hay que decir que hay cosas que no funcionan en la Argentina. Entonces, por algo son, ¿no? Me parece. Estoy de acuerdo, pero en todo caso, arreglar lo que está mal. No lo aniquiles. Total. No inventes una cosa Total. nueva como si fuera la solución. Y No, lo claro. mismo está pasando con las sucesiones. Claro. Con las sucesiones se le está entregando el poder a los escribanos. Ahí sí no sería una parte administrativa, sino que sería que ante un escribano. Los escribanos son personas formadas, profesionales, en derecho, formados en derecho, pero el escribano es una cuestión de incumbencias. El escribano no está para asesorar, sin perjuicio de que lo haga. El escribano no está para representar, sin perjuicio de que pueda tomar parte por una u otra. El escribano está para, de hecho se llaman notarios, para anotar, para dar fe de algo que ya viene armado. Y ahí de vuelta la vulnerabilidad, los derechos, lo que corresponde jurídicamente, el asesorar a uno o asesorar a otro. Entonces, si igual vas a poner un profesional, si igual vas a generar una parte jurídica que tiene que estar velada por eso. Insisto, por algo existen los poderes, la división de poderes, y por algo existen las incumbencias. ¿Cuál es el caso de las sucesiones, ¿no? Puntualmente? ¿Cuál es el argumento de querer hacer un cambio? ¿Para achicar tiempos, achicar costos? Siempre se ha dicho que la sucesión es un trámite caro. De vuelta, sí, dicen, eso es lo que se dice, y la verdad es que a nivel nacional, desde el 2015, tenemos un código civil nuevo, Sí. donde acortó muchísimos los plazos y los trámites. Claro. Inclusive cuando todos los herederos son mayores y capaces y hay que dividir cosas que no son inmuebles o registrables en general, se pueden dividir directamente sin hacer sucesión. O sea, Sí. tenemos un código muy moderno y muy ágil. Y a nivel Mendoza, el Código Procesal también ha habilitado que las sucesiones no sean largas. Eso ha quedado en el folclore de decir, uy, no, está en sucesión. Si está en sucesión es porque las partes no están de acuerdo y ahí es larga la vuelta porque no están de acuerdo las partes. Y eso no va a haber ningún escribano. De hecho, quizás los abogados sí logren que se pongan de acuerdo, pero en teoría un escribano espera que vengan a firmar cuando ya estén arregladitas las cosas. Y entonces, en el Código Procesal nuestro, de vuelta, no es mi especialidad, pero sé que una sucesión, si están todos de acuerdo, en 3 meses la tenés. Entonces, ¿qué plazos me están hablando? ¿Qué solución? ¿Qué carga judicial? De hecho, ahí, con lo que vos decías del Poder Judicial que está colapsado, en esto no es verdad. Y todo digital. Gracias o por culpa de la pandemia, no sé si agradecerle o echarle la culpa, en el Poder Judicial Federal, donde yo litigo, no pisamos los tribunales, no imprimimos nada. Ajá. Y en el provincial costó un poquito más, pero también. Entonces, de vuelta, los plazos no es verdad. No es verdad, igual que en el divorcio. La parte del divorcio, de la sucesión, perdón, la sucesión llevada ante un juez entre partes mayores, capaces y que están de acuerdo, es rápida, es verdad. Insisto, cuando se hace lenta es porque hay que hacer como un lobby o un trabajo por atrás para ponerlos de acuerdo, y si no lo tendrá que hacer el juez. Exacto. Pero el escribano no puede hacer eso. Claro. Entonces, otra vez me estás dando una solución que no me soluciona nada. Claro. Marcela, muchísimas gracias por Gracias a salvarnos ustedes. estas dudas y Gracias que a tengas un ustedes. hermoso año. Un gustazo, gracias. Felicidades. Igualmente. Gracias. Buen verano, ¿eh? Igualmente.